How can we sing history? Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, profesor, muchas gracias, bendiciones. Amén, hermana. Buenas tardes, hermano Luis Evelio, Dios le bendiga. Amén, hermana. ¿Cómo han estado? Bien, gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, hoy, por ahora, estoy como solito. Pues mi esposa está convaleciente, realizaron una cirugía de mano y por la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo está muy bien, le manda muchas saludes, gloria a Dios porque todo salió muy bien. Y la hermana Claudia Ramos, ella ha tenido problemas con la conexión, no le han podido solucionar el problema del internet y pues también estaba como haciendo unas diligencias personales y que les manda muchas saludes. Y bueno, no demoran en conectarse los hermanos Ademir y su esposa Diana. Entonces vamos a dar unos anuncios para que iniciemos pues la clase de hoy. Hoy es 28 de mayo del 2022. Hoy vamos Amén. amén, hermana. Hoy vamos con la clase número 8, ¿sí? Ya estamos a puertas de terminar este ciclo. Mire qué tan rápido vamos. Ya estamos a 4 clases. Y qué bueno, mis hermanos, ustedes que han sido personas esforzadas y valientes allí, damos la gloria y la honra al Señor porque Él nos ha sostenido. Amén. Él es el único que nos sostiene porque la verdad es que en nuestras fuerzas nosotros somos muy débiles, flaqueamos y cuando todo lo llevamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él hace la obra en cada uno de nosotros cuando rendimos nuestra voluntad. Porque si nosotros decimos y no hacemos, entonces no estamos haciendo pues gran cosa, sino que estamos haciéndolo a Él como mentiroso. Entonces de eso nosotros sabemos y entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y a Él obedecemos. Entonces, mis hermanos, vamos a disponer este tiempo para el Señor y muy importante, tengo aquí unos anuncios que son también interesantes. El 12 de junio, ¿sí? Hay jornada de bautizos en la congregación a la 1:30, creo que es allí, a la 1:30 de la tarde, ¿sí? Y entonces los hermanos que no se hayan bautizado o que hayan tenido dudas con su bautismo, ¿sí? Por favor, pues se pregunta a cada maestro y ahí miramos si verdaderamente ese bautismo fue realizado de acuerdo a las ordenanzas de la palabra, ¿ya? Entonces es muy interesante saber los hermanos que en la fe tengan dudas acerca de su bautismo. Y también muy importante, mis hermanos, recordarles los escritos de identificación, las personas que por alguna razón no pudieron estar en la clase Cuida tu Corazón. Recuerden los compromisos que tenemos, debemos de enviar esta información a cada maestro, el resumen de esta enseñanza, ¿sí? Entonces, para que no lo dejemos a última hora, porque después vamos a estar corriendo y después no enviamos correctamente la información y después vamos a tener pues nosotros que calificar algo que de pronto no tiene mucho sentido. Porque les cuento, mis hermanos, esos escritos que ustedes nos envían, de verdad que a nosotros también nos identifican, nos edifica.
y nos confronta. Entonces, lo felicito a todos y cada uno. Hay algunos hermanos que solamente me colocan la cita bíblica, no más, y no me la explican. Recuerden el principio bíblico, muy importante, explicar ese principio bíblico, ¿sí? Y de acuerdo a eso, hacer nuestra reflexión, o sea, ¿qué nos estamos confrontando de acuerdo al audio que escuchamos, de acuerdo a la palabra? Porque recuerde que no es tanto lo que el audio dice, sino la palabra de Dios que está, se dice a través del pastor. Tengamos eso presente, mis hermanos, ¿ya? Para que de pronto no vamos pues a idolatrar, sino es la palabra. Entonces, de acuerdo a lo que está escrito, lo que dice el pastor allí, de acuerdo a los textos bíblicos, eso nos vamos a confrontar. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, vamos a dar inicio con la oración. Esperemos que el hermano Adimir pues se conecte en unos minutos y vamos a dar gloria y honra y alabanza a nuestro Señor. Entonces allí vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor sea guiándonos en esta clase. Bueno, amado Señor y Padre Santo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre, te glorificamos en esta hora y te damos infinitas gracias porque hoy nuevamente estamos aquí, Señor, recibiendo esta nueva enseñanza, Señor, conociendo más de ti, Señor, acerca de nosotros, Padre Santo. A ver qué tú nos vas a decir hoy, Señor. A ver en qué estamos fallando para poder ser corregidos, ser enseñados y puesto en la práctica lo que vamos a aprender, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Así lo dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, tú nos has mantenido, Señor, a pesar de las dificultades de todos y cada uno que hayamos tenido, mis hermanos, mis hermanas, Señor. Sabemos que el Señor ha estado con nosotros, vemos su mano extendida a favor nuestro, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos también, amado Dios, que tengas el control de todas y cada uno de los dispositivos móviles, Señor, de la plataforma, Señor, de los aires. Controla todas y cada una de las ondas hercianas, Señor, que se tengan que mover para poder llegar a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre, te exaltamos, te glorificamos y cada día, Señor, no nos apartaremos de ti ni a izquierda ni a derecha, Señor. Pueden venir fuertes vientos, Señor, vientos, Señor, que quieren desestabilizar nuestras vidas, Señor, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, pero seguimos teniendo esa mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual, Señor, tú nos la has delegado a cada uno de mis hermanos, Y te pido por cada uno de ellos, Señor, por sus familias enteras, Señor, por cualquier situación que estén pasando, Señor, llámese familiar, económica, de enfermedad, Señor. Toma el control de todas y cada una de ellas, Señor. Todas sus necesidades, Señor, las tenemos delante de ti, Señor, para que seas tú allí obrando, Señor, poderosamente en cada uno de ellos. Mira sus corazones, Padre, porque ellos están aquí, Señor, dispuestos a seguirte, Señor, igual que no todos y cada uno de los maestros, Señor, estamos dispuestos a seguirte, Señor, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, si el mundo diga lo contrario, Señor. Nosotros hemos creído en esta verdad, que es la palabra de Dios que fue escrita hace más de 2500 años y todavía sigue viva, Señor, sigue vigente, Señor. Entonces, ¿por qué no creer en ti, Señor, Padre amado? Ayuda a mis hermanos que por alguna razón estén dudando, Señor, de tu fe, de tus enseñanzas, Señor, y que estas enseñanzas que estamos aprendiendo, Padre Santo, nos ayudes a ponerlas por obra, Señor, que seamos estos hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor, de gran testimonio para todos aquellos que aún no creen, Señor, pero que en nosotros ven algo diferente, Padre. Te damos gracias por todas y cada una de estas vidas aquí en tus manos, Señor.
Gracias te damos, Padre. En el eterno nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Padre amado. Gracias, mi buen Dios. Bueno, bueno, mis hermanos. Muy buenas tardes, Ademir y su esposa. ¿Cómo les ha acabado de ir? Bueno, bueno, entonces, ya como les decía, hoy vamos a tener el privilegio de que nos dirija la clase la hermana Diana. Entonces, hermana, estamos en sus manos con el poder de Dios para que esta enseñanza continúe edificando cada una de nuestras vidas y el Señor va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Adelante, mi hermana, bien pueda. Gracias, mi hermano. Muy buenas tardes para usted, para la hermana Sandra, la hermana Claudia, para todos mis hermanos, discípulos en formación. El Señor me los bendiga grandemente. Saludos también para mi esposo. Que sea el Espíritu Santo a través de nosotros en este privilegio, en esta oportunidad a través de mí, para que sea guiándonos en esta preciosa enseñanza de este sábado. Entonces, como vimos en la clase anterior, no me llamó mucho la atención el hecho que nos enseñe el Señor o nos recuerde que Él no necesita de nuestra ayuda. Recordemos eso, mis queridos hermanos, Él no necesita nuestra ayuda. Al contrario, somos nosotros quienes necesitamos de su ayuda, de su soberanía, de su poder sobrenatural para que las cosas se lleven a cabo. Es decir, nosotros a veces sin querer puede suceder que nos llenemos de vanagloria porque vamos viendo cómo el Señor nos va multiplicando esos dones, cómo nos va ayudando como a crecer en ese ambiente que Él quiere que nosotros vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. Entonces, erróneamente, como hemos visto en otras clases anteriores, a veces el orgullo puede entrar a nuestro corazón y nos puede hacer creer mal que que es por nosotros, y no es así. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que a través del Espíritu Santo Él nos llena, Él nos ayuda a que todas las cosas salgan bien. Entonces, mis queridos hermanos, pues el día de hoy tenemos esta clase. Vamos a ver sobre las virtudes que manifiestas a través de la relación con nuestro Dios, es decir, el papel o mejor los roles que nosotros como cristianos desempeñamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo tiene que ser nuestro carácter en cada una de estas posiciones en las que Dios nos pone? Recordemos que somos hijos, somos esposos, somos esposas, somos padres, somos ciudadanos y somos trabajadores. En cada uno de estos roles, mis queridos hermanos, tenemos que dar el mejor testimonio. Y en cada uno de estos roles, el Señor el día de hoy nos va a enseñarnos y qué es lo que Él espera a través de nosotros para que nosotros recordemos que somos una herramienta en sus santas y preciosas manos para que su obra se cumpla, para que más personas lleguen a sus pies, para que su verdad, su evangelio, su palabra se multiplique en la faz de esta tierra. Entonces vamos a empezar. Aquí el primer rol es hijo o hija. Lo encontramos en Efesios, por favor, si están, yo sé que están con su cartillita muy juiciositos y también con su Biblia. Diríjanse a la Biblia, por favor, en Efesios, el capítulo 6, del versículo 1 al 3. Mire este principio tan básico, mis hermanos, que nos enseña el Padre Celestial el día de hoy. La obediencia, dice, cumplir lo ordenado. Y honra a los padres, que es ¿en qué se basa la obediencia, mis queridos hermanos? En el respeto y el amor hacia nuestros progenitores. Es decir, si nosotros aprendemos ese principio tan básico que es obedecerlos a ellos, entonces vamos a obedecerlo a Él porque debemos recordar que Él es nuestro Padre Celestial, que todo lo que tenemos es gracias a su infinito amor y su infinita misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, esa es como tal, ese primer privilegio, ese primer principio que nosotros tenemos que tener allí. Entonces dice, como tal, bueno, mi esposo como tal nos va a colaborar con la lectura de este pasaje bíblico. Por favor, prestemos atención.
La leemos en el nombre de Jesús, dice Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, entonces, como acaba de leer mi esposo, es decir, obedeced siempre a vuestros padres porque esto es que es justo. Aquí dice que es justo porque está de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Es una actitud justa porque Dios lo ha dispuesto de esa manera. La primera lección que debemos aprender es la obediencia hacia aquellos que tienen autoridad sobre él, porque tiene que obedecer órdenes. Esta preparación básica se aprende en donde en el hogar. Por eso el hogar, mis queridos hermanos, es el núcleo de nuestra sociedad. Nosotros inclusive en el ámbito secular decimos, es que cuando de pronto vemos un chico, una chica o a veces inclusive una persona adulta que no tiene como unas actitudes muy correctas, nosotros ¿qué decimos? Lamentablemente en casa quizás no se le dieron unos buenos principios o unos fundamentos básicos para saberse qué comportar en la sociedad. Por eso nuestro hogar es el núcleo de nuestra sociedad. Después de que se ha aprendido a obedecer, entonces se está en una posición en la que se dará órdenes a otros. El saber dar órdenes depende mucho de cómo el cristiano ha aprendido a obedecer. El entrenamiento básico se recibe en el hogar por medio de la relación entre padres e hijos y después en las relaciones laborales entre jefes y empleados. Las victorias de la vida cristiana son grandes en el hogar y en el puesto de trabajo. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros aprendemos a obedecer a nuestros padres y los que tenemos el privilegio de ser padres, es muy importante enseñarle a nuestros hijos ese principio tan básico, mis hermanos. Miren, desde la creación de nuestro hermoso mundo, siempre tuvo que haber prevalecido ¿cuál? Este principio, la obediencia. Entonces, por eso para nuestro Dios es tan fundamental, es tan importante que nosotros aprendamos a obedecer para que como tal podamos honrarle. ¿De qué nos sirve decir, no, es que nosotros amamos a Dios o que nosotros somos cristianos, pero y si no tenemos una actitud de obediencia ante Él, entonces, ¿qué estamos manifestando con nuestras acciones? Es donde tenemos que entrar como tal a evaluarnos. Entonces, pasemos al segundo rol como tal, que es con respecto a los esposos. Muchos de nosotros tenemos el honor de compartir una vida junto con otra persona. Entonces, esto está como tal en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 7. También la encontramos en Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 33. Dice, honor a la mujer, dar un buen trato, afecto y cuidados. Eso como tal corresponde el varón hacia la mujer. Respeto, ya esto habla de la mujer hacia su esposo o hacia su marido. Respeto a su marido, da reconocimiento y aceptación a su autoridad. A veces, mis queridos hermanos, nosotros mantenemos, o bueno, digamos que nosotros ya no hacemos parte como tal de esas personas que están en el mundo, que están como en esa lucha de roles, por así decirlo, o de géneros. Ay, no, pues ahora pues está muy de moda que el feminicidio, como ser como tal, muy... Eh, que, ay, no, que es muy feministas, que no nos podemos dejar que el hombre, que es verdad, mis amados hermanos y hermanas, que como tal la voz de la mujer debe ser escuchada, pero como tal no debemos dejar a un lado lo que nuestro Dios nos está enseñando y que siempre nos está recalcando. O un ambiente machista, sino que debemos recordar que como tal, ¿quién es la cabeza del hogar? Es el hombre. No significa tampoco que el hombre se vaya como tal a enseñorear totalmente de una manera errónea hacia la mujer y la vaya a tratar mal. Y hay que recordar que la mujer hay que tratarla como vaso frágil. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este pasaje bíblico. De pronto, el hermano Luis nos quiere colaborar con ese pasaje bíblico, mi hermano. Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro,
Sí, señor. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 7. Primera de Pedro 3:7 y la leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así, vosotros, oiga pues, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, wow, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Amén. Tremendo, 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 porque la verdad es que a veces sí somos algo hoscos con las mujeres y a eso nos llama el Señor, a que reconozcamos, ¿sí? Confesemos esas faltas delante del Señor y dice al final, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo en el día a día tengo diferencias con mi esposa, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en las horas de la noche? Confesar esas faltas, pedirle perdón a ella, confesar esas faltas y luego orar, ¿sí? Para que esta oración suba como olor grato a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermano, por su valiosa participación. Bueno, ahorita mi esposo nos va a colaborar con la segunda cita bíblica, que es Efesios 5:33. Claro que sí, en el nombre de Jesús dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Tremendo. Y la mujer respete a su marido. Mire aquí, querida esposa, hermanos, maestros y maestros, esto está para lado y lado. Esto no es solamente para un solo bando, ¿no? Aquí, como esposos, como unidad, ¿no? Como esa iglesia que somos de Cristo Jesús, que no debemos de estar en desunión, sino que debemos de estar en unión, y nos dice que cada uno de nosotros amemos a nuestra mujer como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos gritándola? ¿Qué hacemos teniendo displicencia con ellas? ¿Qué tenemos nosotros en nuestro corazón para darles a ella? Pues sencillamente lo que tú estás dándole a ella es como si lo estuvieras dando a ti mismo. Solamente que nos falta esa fe, ¿cierto? De poder mirar esa situación de manera espiritual. Porque es que quizás tú le hablas duro a tu esposo, hablando duro, y no, debe de haber un sentir en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, de que te estás haciendo daño a ti mismo, varón, al tener esa actitud. Igualmente, dice a las mujeres que respetemos a su marido. Entonces, estas mujeres, aquí no hay ninguna, aquellas que de pronto dicen, ay, vaya, sírvase usted mismo, yo estoy cansada, es que usted no ve que todo lo que yo tengo que hacer en casa. Y quizás allí está algo en el orgullo y estamos no respetando a esos maridos. Más allá de que tu mujer estés cansada, debes de tener esa disposición, hacer de cuenta que estás sirviéndole a nuestro Señor Jesús. No no te cohibas de servir con todas tus fuerzas, y cuando flaqueen, activa la palabra de Dios, que sean renovadas tus fuerzas, para que así, con amor, con ese amor que te caracteriza, poder tener a ese esposo como es, como lo dice en la palabra. Así que en ese respeto deben mujeres atender a sus maridos, y maridos, tratémosla como si fuésemos nosotros ese trato para cada uno de nosotros. Gracias, esposo, por tu participación. Mire lo tan importante que comentaba mi esposa hace un momento, mis queridos hermanos, que aquí a veces el enemigo aprovecha a introducir ese espíritu divisor por el cual hemos estado orando mucho para que no esté en nuestras vidas en ninguno de estos roles como tal, porque en esa lucha que no es que yo soy el varón y es que tú me tienes que obedecer a mí, y comienza ese trato como tosco hacia la mujer, o la mujer también no queriéndose dejar del esposo porque se siente humillada y comienza como tal su orgullo y su carne a manifestarse. Entonces entra ese espíritu divisor en que quién de los dos tiene la razón y quién va a poder y quién va a ganar. Entonces no podemos permitir eso, porque debemos recordar que
ya cuando contraemos ese vínculo tan lindo del matrimonio, ya venimos ya a no ser dos personas, sino una sola carne. Por eso tenemos que cuidarnos tanto, mis queridos hermanos, y poder dar ese buen ejemplo, porque ¿quién es la persona que nos conoce mucho aparte de nuestro Dios? La pareja, la persona que comparte todo ese tiempo con nosotros. Entonces, a esa persona no le podemos mentir ni podemos fingir. Como tal, tenemos que hacer lo posible, mis amados hermanos, para que siempre haya un buen trato del uno hacia el otro, que sea algo recíproco, algo mutuo, que tiene que prevalecer y que tenemos que dar ese buen ejemplo, ese buen testimonio ante ese varón, hacia esa mujer. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Ahora viene el tercer rol, que es muy importante, en el cual a veces nos cuesta tanto trabajo, mis queridos hermanos, hacer una labor bien, porque no hay un manual de instrucción que nos enseñe como tal a nivel secular, ¿sí? Pero sí hay uno a nivel espiritual, que es la palabra de Dios, que es nuestra palabra de Dios, la que nos enseña. Sí, desde temprano aprendemos a escudriñarla, entonces vamos como tal a aprender cómo guiar esos niños, esas promesas que el Señor pone en nuestras vidas. Entonces lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 4. Dice que la disciplina e instrucción a los hijos es la enseñanza a través del ejemplo. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cómo comportarnos ante esas criaturitas, ante esos niños que son como unas esponjitas que todo lo absorben. Entonces, sea bueno o sea malo, ellos se les queda grabadito en sus mentecitas. ¿Por qué mi mamá actúa de esa manera? ¿Por qué papá actúa así? Por eso es que ese vínculo, ese rol de esposos y de padres van muy enlazados, van muy unidos, porque de acuerdo a cómo nos comportemos, esos niños van a tener un buen o un mal ejemplo, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer el versículo como tal. Nicolás, ahora es esposo, por favor. Efesios, claro que sí, amor. Mira, versículo 4 en el nombre de Jesús, de Efesios 6. Y vosotros, padres, ¿cierto? Ahí está hablando a ambos, a ambos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿cierto? Sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Mire, qué importante acá. Aquí no están hablando de la rabia que usted como papá o mamá tengan, como que tuviste un mal día y entonces llegaste a casa y te colocaron queja, ya sea el esposo a la esposa al esposo, mire este niño, mire esta niña. No es en la rabia que usted tenga, no es de que vamos a desquitarnos, no es que mi jefe me dijo algo y entonces necesito a alguien para poder desquitarme, ¿no? Entonces aquí nos manda algo muy claro, muy, muy claro. Dice que nosotros como padres no provoquemos. ¿Qué significa provocar? ¿Cierto? Es enfurecer, arder en ira, ira. No provoquemos a ira. ¿Cuántos padres no provocan a ira a sus hijos? Dice, no los provoqué a ira, ¿cierto? Sino que criadlos en disciplina. Criad a un hijo. Criar significa criar a madurez, acariciar o entrenar. Escuchen, acariciar o entrenar. No me vayan a salir con el cuento ahora de que es que el tiempo pasado era mejor y que la letra con sangre entra. Mire, muchas veces sí, pero es que ese era un error en que estábamos. Ese era el manual de ser padres propio secularmente, pero hay un manual bíblico, hay un manual espiritual, hay un manual que nos evita muchos dolores de cabeza. Si lo hubiéramos tenido, hubiéramos colocado nuestra atención y todo nuestro ser a conocer a ese Dios todopoderoso, el cual hoy por hoy tenemos en nuestro corazón, es morada, ¿cierto? Este cuerpo que usted tiene es morada del Espíritu Santo. Entonces dice, criadlos en disciplina y amonestación. Disciplina, tutoría, educación o entrenamiento, corrección, disciplina, instrucción, ¿cierto? Amonestación. Entonces ya vimos que hay que, ¿cierto? Instruirlos. Amonestación es llamar la atención, reprensión suave o advertencia, amonestar. Qué errados estábamos nosotros
como padres, que era el que más regañaba, el que más duro pegaba, que con el cable de la plancha, que con la vara de café. Bueno, todos tuvimos en nuestra época a ese padre que quizás esa era la corrección, ¿no? La vara, el juguete, y ahí todo lo que hacía el hijo. Entonces, mucho cuidado, padres, si todavía estamos en esa vida antigua en donde está reprendiendo muy mal. Surge la pregunta, ¿qué hago entonces, hermano, hermana, para criar a mi hijo si yo dejo me la va a montar? O sea, es que la adolescencia es muy tremendo. No, aprendamos a ser padres del mejor ejemplo de padre que tenemos nosotros, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, que Él antes tiene ese amor, luego la reprensión, la instrucción. ¿Cómo vas a corregir, cómo vas a regañar a tu hijo si todavía no lo has instruido? Y no solamente es decirle, es explicarle, es instruirle. No haga eso. ¿Por qué? Porque yo digo, no, así no es. Instruir al niño. El niño pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces, usted de parte de Dios, nosotros de parte de Dios, vamos a pedirle esa sabiduría para poder darle esa respuesta oportuna a ese hijo y poder reprender suavemente con sabiduría y poderles darle, quitar esa irritación a ese amor, que puedan contar contigo como padre, que puedan contar con nosotros esos chicos, porque necesitamos, porque allá afuera están presto el enemigo a brindarle una amistad falsa y llevarlos por el camino que no es. Mi esposa. Gracias, esposo, por tu participación y por explicarme este pasaje bíblico. Pues sí, mis hermanos, como tal, la crianza de nuestros hijos tiene que ser integral. No podemos como tal castigarlos con esa soberbia o con esa amargura, quizás con ese enojo de momento, porque ¿qué vamos a hacer con el corazón de nuestros hijos? Vamos, además de irritarlos, que sería la primera instancia equivocada, vamos a sembrar sin querer en esos corazoncitos rabia, resentimiento hacia nosotros, hacia el castigo. Y esa no es el objetivo de nuestro Dios. Él quiere que nosotros los corrijamos con amor. Aún en ese momento debemos aprender a primero calmarnos, pensar qué le vamos a decir, cómo los vamos a instruir, como dice mi esposo. Primero, si viene la instrucción, una instrucción sabia como tiene que ser a la luz de la palabra, mis hermanos, muy probablemente vamos a tener que corregir a nuestros hijos de una manera suave o muy pocas veces. ¿Por qué? Porque está ya esa instrucción que es el primer paso. Tampoco tenemos que irnos al otro extremo, no, es que pues tampoco le puedo corregir, tampoco le puedo castigar, no es que de pronto se me levanta, de pronto se va a querer ir de la casa si es un adolescente, porque pues adolescencia como tal significa crecer con dolor. Es que un adolescente pasa por momentos muy difíciles, que está dejando de ser niño y está en ese tránsito, en esa transformación de llegar a convertirse en un adulto. Entonces, eso es un cambio físico, cambio emocional, cambio mental, como tal. Mi hermano Luis, ¿quiere comentar algo? ¿Quiere participar? Claro, mi hermano. Sí, Adelante. la palabra adolescencia, ¿sí? Y adolecer, le hace falta algo, ¿sí? El joven en ese mundo estamos como en ese ir y venir, qué es lo que verdaderamente yo quiero, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso particular, para mí todo era normal, ¿sí? Todo era normal, todo era juego, todo era chévere. No pensaba en que teníamos que prepararnos para hacer algo, para ser alguien en un futuro no muy cercano. Y cuando ya pasó esa etapa que ya uno ve los amigos o compañeros que han tomado una sabia decisión, que de pronto se casaron, y entonces uno dice, wow, ya él no está con nosotros, ya él permanece con su esposa, y ya como que se va quedando uno solo, ¿sí? Entonces ya uno dice, cada uno toma su rumbo y cada uno va a ser responsable de sus propios actos. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros como padres orientemos bien a nuestros hijos, aunque muchas veces ellos quieren hacer su voluntad y a veces se les hace saber el riesgo que van a correr,
y con el dolor del alma toca dejarlos que tropiecen y ayudarlos, lógico, a levantar, pero para que ellos experimenten de que lo que uno les dice no es por molestarlos. Entonces, mis hermanos, ese era mi aporte. Bien pueda. Muchas gracias, mi hermano. Así es, como nos está diciendo el hermano Luis, mis amados hermanos, es muy cierto, a veces nuestros hijos o nosotros, porque a veces también ustedes todavía siguen siendo hijitos, a veces nos da como esa rabia, uy, como que nos molesta, como que nos fastidia, que nos digan, ay, pero mire, no se vaya por aquí, no, es que esta amistad no le conviene, o de pronto ese hombre, ese joven no te conviene y uno va comenzando a sentir como esa rabiecita que va saliendo a la una del interior, pero es por el bien de nosotros, mis hermanos. Dios pone los padres allí precisamente como un par de angelitos para que siempre nos guarden, nos cuiden. Si nuestros padres nos aman tanto y los que somos padres amamos tanto a nuestros hijos, ¿cuánto más nos ama nuestro Padre Celestial? Por eso es que es tan importante que aprendamos el principio y la obediencia y lo aprendamos a desempeñar en cada uno de estos roles. Entonces, sigamos con el cuarto rol, que es ciudadanos y ciudadanas. Lo encontramos en el pasaje bíblico Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 3. Y también en Efesios capítulo 5 y en el versículo 21. Dice, sometiendo, es decir, el reconocimiento de la autoridad y cumplimiento de las normas. Por eso, si aprendemos desde el núcleo básico de la sociedad, que es cuál, nuestro hogar, aprender a obedecer, no nos va a ser difícil cuando entremos a la universidad, cuando estamos en el mismo colegio desde peques o en el bachillerato, aprendemos a acatar la norma que nos dice el maestro, ¿sí? Por eso nosotros a veces, haciendo como un paréntesis aquí, que nosotros somos maestros, a veces notamos que hay niños que con más facilidad pueden acatar la norma que otros, pero ¿es por qué? Porque esa sabia instrucción viene de sus hogares. Entonces, si aprendemos a obedecer, vamos a reconocer de que hay unas autoridades establecidas por nuestro Dios. Bueno, que de pronto no nos gusta ese jefe, uy, no sé por qué es tan irritante, porque cuando lo veo siento que como que mi espíritu lo rechaza, pero mis amados hermanos, si esa autoridad está allí, es porque Dios como tal ha decidido que ahí esté. Entonces, es simplemente aprender a acatar la norma, a recibir con buena disposición, así no nos guste, pero aprender a recibir con buena disposición lo que se nos está ordenando y hacerlo en el menor tiempo posible. Así tengamos mucho tiempo, pero aprendamos a ser diligentes. Recuerden que nuestro testimonio como cristiano, como cristiana, está en juego. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas bien, a portarnos bien. Entonces, el hermano Luis nos puede colaborar con la lectura del pasaje bíblico Romanos 13, el capítulo Claro, 13, del versículo 1 al 3. Muchas gracias, mi hermano. claro, mi hermana. Claro. Bueno, Romanos 13, el 1 al 3 dice la palabra de Dios así. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Oiga, pues toda persona. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Clarito como el agua. Así es. 2. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Claro, mis hermanos. Cuando resistimos, vamos a tener tropiezos. Y el número 3 dice lo siguiente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. Gloria a Dios. Sí, mire que esto nos confronta a todos y cada uno de nosotros. Y voy a colocarles un testimonio así cortico. Una vez salía yo de trabajar, fui a hacer una diligencia y venía y habían dos agentes de policía al frente de un banco y yo pasaba pues y uno de ellos me dice, hey, ven acá. Le dije, sí señor, mucho gusto, ¿qué necesita? ¿Usted tiene celular? Le dije, sí señor, yo tengo celular, pásemelo.
se lo pasé. Y llegó y lo prendió y interactuó con él y miró. Entonces cuando me dice, sí, su celular es de buena procedencia. Entonces le dije yo, disculpe, ¿y qué estaban mirando? Es que estaba mirando a ver si este equipo no era robado. Yo le dije, ah, ya, pero es de buena procedencia. Siga, bien pueda. Le dije, muchas gracias. En otro tiempo yo le hubiera refutado la forma en que me llamó, ¿sí? A pesar de que él es autoridad, ¿sí? Debía dirigirse hacia mí en muy buenos términos, pero no encontré esa pregunta en él, sino de esa forma. Entonces, miren mis hermanos que cuando uno está en el Señor, uno ya aprende a entender a los demás. Entonces, y si nosotros resistimos a esta autoridad, de seguro que, como dice en el pasaje 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, yo era el afectado, ¿sí? Ellos no, porque ellos están cumpliendo, bien o mal, pero están cumpliendo. Yo sería el afectado. Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermano, por tu participación. Entonces, como tal, sí, lo que dice el hermano Luis es muy cierto. A veces las autoridades, como estábamos hablando hace unos minutos atrás, no tienen como esa delicadeza quizás que nosotros queremos con la que se nos trate y de pronto nos abordan de una manera tosca. Entonces, si no estamos, si no permanecemos constantemente en que la obra del Espíritu Santo esté en nosotros, entonces la carne se nos puede activar. Entonces, por eso es muy importante tener muy en cuenta de que estas autoridades, ya sea que ejerzan o bien o mal su posición, su autoridad, debemos obedecer, mis amados hermanos. Esposo, por favor, ¿nos colaboras con la lectura de Efesios 5:21? Claro que sí, Efesios 5:21 en el nombre de Jesús dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es aquí donde someteos viene de subordinado, viene de que usted está por debajo, usted y yo estamos por debajo de las autoridades puestas por Dios y dice que no lo hagamos de cualquier manera, sino en el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, ahí estamos hablando es de ese respeto, de esa obediencia y de ese temor, quizás de ese miedo de quebrantar una ley. Pero cuando hablamos del temor, en el temor de Dios es en ese respeto. Tengamos siempre esa buena disposición para la autoridad. Ah, ya va a querer este policía. Ah, ya que por aquí lo otro. No. Y más allá de que con respeto todo lo podemos hacer. Así la otra persona no nos dé el respeto, dice la palabra del Señor, que es mejor dar que recibir. Entonces, sencillamente, sin importar cómo la otra persona me aborde, y excelente intervención de mi hermano Luis, que en otro tiempo las personas hubiésemos afrontado de otra manera y nos remachamos a no cumplir esa autoridad, pero ahorita usted y yo nos deleitamos, así la otra persona no tenga ese respeto hacia con nosotros, porque es que es mejor dar que recibir, mi hermano. Amén. Amén. Gracias, esposo, por tu participación. Pues, mis amados hermanos, o tanto como dice el hermano Luis y mi amado esposo, tenemos que someternos que a las autoridades como tal, no simplemente como por quedar bien y porque no, ahí viene de pronto el jefe, vamos a tocar como tal el último rol para poder hablar un poco más a fondo de esa autoridad que dice como trabajador, dice servicio, y el servicio tiene que prestarse con autoridad o sin autoridad, es decir, no porque ahí está el jefe, tenemos que portarnos bien para que pues vea que estamos haciendo las cosas bien y que de pronto, como dicen en el mundo, vamos a servirle o a lambonearle, disculpen la palabra, suena como fea, como tosca, pero no se trata de eso, mis hermanos, sino que se trata de hacer un servicio bien con excelencia, sea que se nos esté observando o no, porque así el hombre no nos está observando, quien siempre tiene los ojitos puestos sobre nosotros, nuestro amado Dios. Y antes de rendirle pleitesía a un ser humano, así esté estipulado por nuestro Dios, debemos
siempre rendirle esa pleitesía como debe ser, con amor, honrarlo, hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros, es justamente a nuestro Padre Celestial, que Él vea que nosotros en realidad queremos hacer las cosas bien y no con una actitud hipócrita cuando se nos esté observando, para que digan, ay, no, que vienes haciendo su labor, ¿sí? Su ejercicio, el trabajo que se le ha puesto para que lo desempeñe. Por lo menos aquí podemos observar que hay una responsabilidad propia del creyente que trabaja como un empleado y otra responsabilidad sobre el que desempeña la función de jefe. En los días de Pablo había una división mucho más marcada de la que hay ahora, pues se trataba de una relación entre el esclavo y el amo. Recordemos que toda esta sección comenzó en el capítulo que mi esposo ya leyó, en el capítulo de Efesios 5 y el versículo 21, que decía que someteos unos a otros, pero que bajo el principio de que del temor a nuestro Padre Celestial. Se estima que en la mitad de una población de 120 millones de personas del Imperio Romano eran esclavos. El cristianismo nunca atacó el mal de la esclavitud en general como sistema, pero hay que descartar que llegó hasta el esclavo de su degradación y le elevó. Es decir, que como tal el cristianismo no estaba en contra de que como tal fuese su función el ser esclavo, ¿sí? Pero entonces le enseñó que en su posición de ser esclavo y de someterse a su señor debía obedecerle, ¿sí? Siendo que este amo fuera bueno o fuera malo. Entonces, eso es lo que nos quiere recordar nuestro Señor Jesús. A veces nosotros contamos con jefes que son muy buenos, bendito y alabado sea Dios, que nos dan el reconocimiento como sus subordinados y nos tratan como debe tratar, que de pronto conocen la palabra de Dios o simplemente han recibido una buena enseñanza desde casa, por así decirlo. Pero hay otros que de pronto no tienen la fortuna de tener un jefe bien, que los trate con cariño, con respeto, pero aún así, mis amados hermanos, a través de nuestro ejemplo, nosotros podemos enseñarle a esa persona cómo es que se debe tratar a los demás, así nos dé ese trato tosco, nosotros podemos con amor demostrarle que nosotros estamos aquí precisamente para servir, para que esa empresa siga siendo fructífera, para que el trabajo que está en nuestras manos bajo nuestra responsabilidad lo hacemos con amor, no solamente por el beneficio económico que recibimos, sino para dejar siempre un legado, un ejemplo de lo que nosotros somos, que nosotros somos hijos de Dios, de que es un Dios que le gusta el orden, un Dios que ama la obediencia. Entonces, como tal, así debemos de comportarnos, mis amados hermanos. Amén. De pronto aquí en este puntico, en la parte laboral, de verdad que sí he experimentado cambios y me ha tocado vivir demasiados en el sentido de que donde laboro, o sea, hay cambios constantes, ¿sí? Y hay unos cambios que son para bien y otros para ajustar tuercas. Y entonces, eh, todos y cada uno de los jefes traen su idea, su ideología y quieren sobresalir. Entonces, a veces quieren implantar cosas que en el pasado no funcionaron, pero más sin embargo dicen, hay que volverlo a hacer, hay que volverlo a intentar. ¿Y qué hay que hacer? Pues no resistir a esta autoridad, simplemente sentarse y exponer la parte en la cual, cómo se hizo anteriormente y mirar a ver qué traer para mejorar lo que de pronto estábamos haciendo mal. Porque en la medida que yo me resista, de seguro que eso no va a funcionar, ¿sí? Porque en esa parte voy a participar y yo voy a ser el ejecutor. Entonces ya estoy yendo o me estoy resistiendo a esa autoridad y no lo voy a hacer de muy buena manera. Entonces, tenemos que hacer que la voluntad de esta persona, o sea, obedecerle, hacer o tomar los lineamientos de él y hacérselo saber
cómo nos fue con ese nuevo ensayo, en qué se falló y qué otra oportunidad podía haber. O sea que tenemos que tener en este caso una mente muy dispuesta, una voluntad rendida para poder así estar uno contento y a gusto, porque esa es otra, o sea, nosotros en el trabajo que hacemos, pues prestar un servicio. ¿Y cómo lo debemos de prestar? De la mejor manera, no para el hombre, sino para Dios. Entonces, en la medida que nosotros nos dispongamos a hacer todo bien para el Señor, de seguro que el turno va a ser un turno agradable, un turno tranquilo, un turno donde se va a mover la paz, ¿sí? Y de verdad que gloria a Dios porque casi siempre lo experimento. Y pues la gloria y la honra sea para Él. Adelante, mi hermana. Amén, mi hermana, así es, gloria a Dios. Y para añadir entonces como tal a lo que estaba diciendo mi hermano Luis, quiero pues comentarles lo siguiente, mis hermanos y queridos discípulos. Dice que un cristiano no lo es solo por ser el hecho de que haber hecho la confesión de fe ante nuestro Señor Jesucristo o considerándose así un hijo de Dios o por asistir simplemente los domingos o los miércoles o los viernes a la iglesia. Si es o no un cristiano verdadero, se pondrá en evidencia por su lealtad hacia quienes tienen autoridad sobre él, como decía mi hermano Luis, en el ámbito laboral, hacia su familia, en la vida en el hogar y hacia quienes tienen autoridad espiritual sobre él dentro de la congregación. Nosotros también debemos de recordar que en la congregación nosotros tenemos unas autoridades que fueron estipuladas por nuestro Dios porque tienen esos dones, esas capacidades para que precisamente hagan bien el desempeño de su obra dentro de como tal de la congregación. Entonces nosotros tenemos como tal que obedecer a esas autoridades con amor, con respeto y con lealtad. Ahí es donde se evidencia qué calidad de cristiano, qué calidad de cristiana soy yo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar, mis hermanos. También cuando alguien que profesa ser cristiano es desleal en estas áreas de la vida, lo más probable es que también sea desleal en su relación con Cristo. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que cómo le servimos bien a nuestro Dios, siendo bien y sirviéndoles bien a los demás, a las personas que están a nuestro alrededor, ya sean autoridades o que sean subordinados de nosotros. Debemos de tener ese trato unánime con todos, mis amados hermanos. Claro que sí, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, verso del 5 al 9, ir cerrando, el de los trabajadores, dice que siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo a ojo. Mi hermano que tiene el micrófono activado, por favor, desactiva. El hermano que tiene el micrófono activado. Pero no es ese, porque este es para sacar la leche. Y este es para sacar... Hermano Camilo Enrique, micrófono. Sí, señor. Gracias, Dale. bendiciones. Bueno, estamos leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Entonces, mire cómo tenemos que aquí es una exhortación con amor a la obediencia, ¿cierto? Hacia esos jefes que nosotros tenemos, hacia querer hacer el mejor trabajo para ellos. Por eso es que nosotros nos debe de doler tanto cuando
quedamos mal en el trabajo, cuando no llegamos temprano, cuando no entregamos un informe, cuando debemos entregarlo, debe dolernos, porque si no nos doliese, quizás estamos haciendo un trabajo solamente para el ojo del hombre y solamente como diciendo, que va, pues que me descuenten un día, que va, yo prefiero estar acá, pero no es así. Es en esa humildad de corazón que usted y yo debemos de ser esos empleados, mejor dicho, que nos digan cada mes el mejor empleado de la empresa. Qué bendición que usted sea. Y si usted, jefe, tiene la bendición de tener subordinados a cargo en su empresa, es tratarlos con obediencia, no con amenazas, no con que lo voy a echar y todo eso, sino que es en ese amor a que ellos acepten esa obediencia y quieran y amen el hacer esa actividad que están realizando. Así que mi esposa, continuamos, ¿no? Porque aquí dice que es el poder de Dios, ¿cierto? En mí, en ti, el que abre la posibilidad de vivir bajo los principios bíblicos del reino de los cielos de una forma integral. Por eso estos roles que habla mi esposa, ¿no? De estos 5 roles que habló mi esposa y que tocó acá. Entonces, mi esposa, sí, mi hermano. Sí, qué bueno. Aquí me identifico un poquito con estos versículos, el 6 y el 7, que dicen, 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos por qué agradar al hombre, ¿sí? No, que es que voy a hacer esto para que me den la palmadita. No, mis hermanos, no. Eso está mandado a recoger en nosotros que ya somos creyentes. Segundo, dice, sino como siervos de Cristo, de corazón. Y cuando hablan de corazón, ¿qué tiene que ser con nuestra alma? ¿Sí? O sea, que vamos a trabajar con nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones rendidas a nuestro Señor. Y fuera de eso, haciendo la voluntad de Dios. O sea que aquí está el ser, ¿sí? Tenemos que rendir esa voluntad. Y el 7 dice lo siguiente, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres otra vez. Entonces nos está reafirmando. Una voluntad siempre debe estar rendida, ¿sí? Adelante, mi hermano, bien pueda. Gracias, mi hermano, por su participación. Y bueno, para concluir rápidamente, algo así con respecto, pues, como a al rol del trabajador, algo que se me venía a la mente, mis amados hermanos, es que no vamos a participar y a caer en la tentación de pronto de murmurar de la autoridad. Mucho cuidado con ese aspecto porque se nos puede presentar esa posibilidad. Así ellos estén haciendo algo que no esté justo ante nuestros ojos, dejemos que sea nuestro amado Dios quien se encargue de ese aspecto. ¿Listo, hermanitos? No vamos a caer en esa tentación errónea. Listo, mis hermanos, entonces prosigamos rápidamente. Como tal, entonces, un buen cristiano o una buena cristiana se dispone a activar la palabra recibida, es decir, a poner, no solamente a ser oidor, sino a ser hacedor de esa palabra, que trasciende la información a la experiencia. Sí, que la viva, que la experimente día a día en su vida, del saber al conocer, que solo por el poder de Dios las virtudes de Jesucristo han de manifestarse en las relaciones establecidas sobre esta tierra, o sea, en estos 5 roles que acabamos de estudiar. Es así que todo cuanto soy y hago se hace de acuerdo a la vida de Dios. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 24 del 23 al 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, recordemos, como decía mi esposo y decía el hermano Luis, no lo hagamos por ellos, por dar una buena apariencia, por un acto hipócrita, por así decirlo, sino que hagámoslo de corazón, con amor para quién, para quien realmente nosotros servimos, que es nuestro amado y Señor Jesucristo. Significa que seguir el ejemplo de Cristo para hacer algo, darse sin esperar nada a cambio. No esperemos siempre una recompensa terrenal. Esa recompensa, ¿no? Exacto, como decía el hermano Luis, la palmadita. Ay, qué buen trabajador eres, así me gusta. Así que después los otros digan que no, mis amados hermanos, la recompensa viene de nuestro Padre Celestial.
Y en 1 Corintios, el capítulo 13, del versículo 4 al 8, el amor, es decir, Dios, es sufrido, es benigno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, su beneficio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios no principios del reino de Dios y su cultura. Entonces ahí mi esposa quisiera hablar sobre ese amor. Mire que ese es el ingrediente fundamental para usted y yo hacer cualquier rol en esta vida, el amor. Imagínense, yo conozco casos de esposas, de quizás abuelas, que se aguantaron el peor trato de ese marido. Créame que sí, el peor que usted no conozca, infidelidad, agresión, licor, todo eso, pero por tener hijos, ¿qué decía esa mujer? Yo por mis hijos aguanto, yo por mis hijos me quedo aquí en este hogar, pero si no hubiera tenido hijos, yo creo que se iba, porque ¿qué mujer iba a tolerar eso? Pero ¿qué le motivó a esa mujer a proseguir este ingrediente esencial? El amor por sus hijos. Quizás no, ya el amor, digamos que entre comillas se le acabó hacia ese esposo, pero por ese amor a sus hijos, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que no conoce de Dios. Por ese amor a sus hijos se aguantó muchas cosas. Y aquí es donde el amor de Dios debe de estar en cada una de esas actividades. El amor debe estar, el amor de Dios tiene que estar en nosotros para ese trabajo, para que usted diga, ay, ya va a llegar lunes, qué bendición, voy a ir a mi lugar de trabajo, no con esa pereza, ay, ya llegó el lunes, ay, yo creo, ay, ojalá hubiera sido el domingo, ¿cierto? Es amar ese trabajo. Si tú estás en un trabajo, quizás no te gusta, hombre, dile al Señor que te enseñe a amar ese trabajo, porque de una manera u otra es puesto por Dios para que suplas tus necesidades básicas. Ama a ese hijo, más allá de regañarlo, ama a ese hijo. Mira que con tu ejemplo va a poder servir más adelante como un buen padre, como ese padre que usted ya es, un padre y una madre ejemplar. Ese hijo más adelante, en el mañana, será un excelente padre, una excelente madre. Entonces, mire que el amor, como habla aquí, la preeminencia del amor en 1 Corintios 13, del 4 al 8, es excelente. Para pasar ahorita como a lo que va a explicar mi esposa, que el Hijo de Dios, esté donde esté, tiene que, mejor dicho, tener estas siguientes 4 características y quizás algunas otras más, pero aquí enumera mi esposa 4. Gracias, esposo, por tu participación y por aclararnos como tal ese pasaje bíblico de 1 Corintios. Bueno, entonces el hijo, la hija de Dios, esté donde esté, estemos donde estemos, mis amados hermanos, siempre tenemos que tener estas 4 características bien plasmadas en nuestro carácter. Seguirá siendo el mismo, seguiremos siendo el mismo. A veces las situaciones nos van a hacer tambalear y como que quieren que actuemos de una manera indebida, pero no, tenemos que seguir allí en ese mismo sentir, actuando de la misma manera, comportándonos de la misma forma, viviendo bajo los mismos principios del reino de los cielos. Cualquiera que sea la circunstancia, en cualquier relación, el Hijo de Dios se mostrará como es. El que es fiel se mostrará fiel y el que es infiel o injusto se mostrará infiel. No es asunto de recursos, es asunto de carácter. No tiene sentido la vida cristiana sin hacer la voluntad de Dios. Por eso es que, mis amados hermanos, ¿cuál es como tal el objetivo principal de toda esta enseñanza como tal de la cartilla? Es que nosotros poco a poco vamos madurando ese carácter cristiano, de que nosotros, como dice alguna canción, en el momento no la tengo presente esa alabanza, pero que podamos nosotros menguar para que tú puedas crecer, para que el Señor Jesús pueda crecer en nosotros, ¿sí? Para que ese carácter, a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que estemos, siempre seamos la misma persona, mis amados hermanos, siempre dejando el nombre de nuestro amado Dios por alto, en alto, mis hermanos, que no tengan que decir, ay, no es que es cristiano, no es que es cristiana. Entonces, mis hermanos, amados discípulos, vayamos siempre
buscando ese perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, como para cerrar, como tal, para concluir, ahí está esa meditación personal para que ustedes en esa intimidad con Dios en la página 30 de la cartilla puedan como tal resolverla, hacerla pues como de la manera más sincera, que se puedan autoevaluar, que puedan como tal ustedes interiorizar lo que hemos aprendido hasta el momento, mis hermanos. Para mí fue un privilegio estar con ustedes el día de hoy, poderles compartir esta enseñanza. Recuerden que aquí no solo aprenden ustedes, todos aprendemos porque hasta el día que nuestro Señor nos llame, ya sea de forma individual o general, nosotros vamos, ¿qué? Aprendiendo. Vamos aprendiendo cada día hasta llegar a ser como Él quiere que nosotros seamos, ¿sí? Recordemos que nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir para que estos 5 roles que aprendimos el día de hoy los podamos desempeñar a cabalidad como tiene que ser. Amén. Recordemos que esa meditación personal no es para entregarlos a los maestros, no, es para que usted crezca, como lo dice, meditación personal, usted lo haga en su cuaderno de apuntes, no lo debe de entregar, no debe enviar ningún audio, no debe enviar nada de esa meditación personal. Seguimos con los trabajos normales, que es el audio pastoral, lo realizamos en el enlace, ¿cierto? En ese formulario lo vamos llenando, recordemos, cada principio bíblico que usted identifica de tener una cita bíblica, no es escribir una cita bíblica y ya, no, es identificar qué principio es la manera de usted actuar, con cómo usted actúa, cuáles son esos principios, cuáles son esas maneras de actuar que usted considera que debe de seguir según el audio pastoral. Y lo otro, cuando usted falte a una clase, no se olvide de reportar pues esa asistencia, pero a manera de resumen con la grabación de la clase. Pero siempre tenemos un solo trabajo, que es lo que ustedes que asistieron hoy, un solo trabajo que es el del audio pastoral. Recuerden que vamos ya por la clase número 8, deben de palomear, colocar el chulito en la clase 8. Eso viene en un orden. Entonces, para que lo recuerden, mis hermanos. Sí, esta es como una autoevaluación que ustedes se van a realizar como tal, mis amados hermanos. Bueno, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Bueno, quiero de pronto, para que cerremos un poquito esta meditación personal. Esta meditación personal dice lo siguiente: para proclamar que vivo en la voluntad de Dios, yo. Dice, señale sus logros alcanzados hasta ahora. Entonces, allí a esa pregunta, ustedes la van a responder. Para proclamar que vivo en la voluntad de Dios, yo. O sea, ¿sí estamos viviendo en la voluntad de Dios? Entonces usted coloca allí, sí, por esto, por aquello, ¿sí? Entonces, seamos sinceros con esa meditación. El segundo punto dice, para proclamar que vivo en la voluntad de Dios, yo debo, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Rendir qué, mis apetitos, mi voluntad, etcétera, 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 ¿sí? Y lograr, yo debo que señale los logros por alcanzar, ¿sí? Decisiones por tomar, ¿sí? Entonces ustedes dicen, no, todavía me falta, todavía tengo las iras pues así muy fresquitas, me dicen algo y parezco un fosforito, a veces me cuesta levantarme a orar. Toda esta serie de situaciones las colocas allí, ¿para qué? Porque esos son los logros que ya has identificado que vas a superar. Y por último dice, la meta para ir en pos de vivir en la voluntad de Dios. La consagración es, ¿sí? ¿Qué es la consagración? Pues rendir, ser todo mi cuerpo de testimonio, ¿sí? A la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que rendir, ¿sí? Tenemos que tener una muy buena actitud, una excelente disposición y una obediencia para poder que nuestro ser interior, nuestro ser total, esté rendida a los pies de Cristo. O sea, mis hermanos, que estas meditaciones nos llevan a confrontarnos uno a uno, ¿sí?
Y de acuerdo a eso, pues nosotros también las hacemos, mis hermanos, porque ahí nosotros también nos hace falta. Nosotros no somos producto terminado. Nosotros estamos en esas manos del alfarero, el cual está haciendo una obra perfecta. Entonces, mis hermanos, ya para despedirnos, queremos que el hermano Ademir nos despida en oración. Y antes de despedirnos, quiero saber que alguien se conectó como Vivian Lice Sarmiento Gómez, para que por favor nos escriba quién es para poderla colocarla en la lista. Entonces, mi hermano Ademir, bien pueda, con la oración. Claro que sí, mi hermano. Bueno, entonces en esa actitud reverente vamos a quedar despedidos de esta preciosa clase, gracias al Espíritu Santo a través de la maestra, mi esposa Diana, y el maestro Luis y este servidor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso en donde hemos aprendido, nos hemos deleitado, Señor, nos hemos dado un banquete espiritual, Señor, en cada una de las virtudes, en esas manifestaciones que como hijos tuyos, bendito Señor, debemos de desempeñar en cada una de las áreas de nuestra vida, ya sean como hijo, hija, como esposos, esposas, como padres, bendito Padre Celestial, como ciudadanos, bendito Señor, y también como trabajadores, Señor, teniendo en cuenta, Señor, que todo buen cristiano, bendito Padre Celestial, debemos de tener en nuestro corazón esa disposición a poder activar esa palabra, Señor, para que sea viva a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que la pongas por obra, Señor. Queremos no solamente quedarnos en el oír ni en el escuchar, sino en el practicar esa poderosa palabra, Señor. Queremos que tu poder, bendito Padre Celestial, a través de las virtudes de Jesucristo, Señor, se manifiesten en nuestras vidas, se manifiesten en las relaciones establecidas aquí en esta tierra, Señor, porque queremos ser hijos, queremos ser embajadores de tu reino aquí en esta tierra, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, con el vínculo más perfecto que tú nos has dejado, que es el amor. Bendito Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a tener ese amor por cada una de las actividades, por cada uno de los roles, Señor, que desempeñamos en la vida. Gracias por este tema, Señor. Yo declaro, Señor, que vamos a salir de este lugar, mas no iguales como quizás nosotros al iniciar la clase estuvimos, Señor, sino que salimos de este lugar llenos de tu presencia, llenos de tu capacitación, bendito Señor, Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu Santo, salimos de este lugar, Señor, más nunca de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener un resto de tarde estupendo, y en las manos del Señor sabemos que todo lo bueno, lo puro, lo noble, lo que es honesto, eso seguiremos pensando, haciendo, bendito Señor, y diciendo. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que tú te manifiestas con bendiciones de lo alto para cada uno de nosotros, Señor, los que hacemos parte de este nivel 3, los que hacemos parte de este discipulado, bendito Señor, aquellos que amamos tu corrección, aquellos que amamos tu instrucción, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y maestros. Esperamos que haya sido de gran bendición esta preciosa clase, y hasta una próxima oportunidad. Dios me les bendiga en Cristo Jesús. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Amén, Amén, hermano.